Romanos capítulo 13 recomienda a la iglesia que obedezcan a las autoridades, porque Dios las puso ahí. Y le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Por qué obedecemos a las autoridades? ¿Por temor o por amor? En el sentido doctrinal, pero también en la práctica. Asumiendo que todos aquí obedecen a las autoridades, ¿por qué lo hacen? ¿Porque les enseñaron así en casa? Porque tienen quizá miedo de la sanción, o es por amor. Dejemos la pregunta abierta y miremos el texto de nuevo. Abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 13. Los primeros 7 versículos dicen: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra. Amén. El ser humano renunció en Adán y Eva a que el Creador fuera su gobernante directo. El pecado trajo como consecuencia el desbordamiento de las tinieblas en todas las áreas de la vida individual y social, lo que hizo necesario un orden que, por decreto divino, en juicio para sus criaturas caídas, ahora sean gobernadas por otros hombres. En cualquier caso, la soberanía del Señor Dios sigue en control, absoluto control. El Hijo de Dios, por el espíritu de adopción en su nueva naturaleza, quiere conocer y obedecer todo el consejo divino y lo tiene a mano. Y este consejo le insta a que obedezca a todo aquel que fue puesto como dirigente oficial en el mundo de Dios, porque el mundo le pertenece a Dios, aún el impío. Así es que hay que obedecer, sabiendo una cosa magnífica, y es que la iglesia es superior al Estado. Dios creó el Estado de Derecho. En estos 7 versículos de Romanos 13 lo podemos ver con claridad. Si hoy lo que impera en todo el planeta, en la mayoría de los países, como una verdad aceptable, completa, lo más viable, es el Estado de Derecho. Y aquí está con claridad, en Romanos 13, 1 al 7.
Hay autoridades superiores, o sea, gobernantes, hay magistrados, hablan de leyes, eso nos habla de leyes. Hay una espada, eso nos habla de fuerzas militares para sostener, para proteger la democracia. ¿Qué es lo que hay? Si no es lo perfecto, porque todavía estamos en un mundo caído, pues es lo que hay. De modo que está establecida una estructura clara que la humanidad, quiéralo o no, está siguiendo, porque el Señor está a cargo. Y cuando se nos dice que obedezcamos, que nos sometamos a ellas, a las que Dios puso, claramente se nos está diciendo que sigamos el ejemplo de Cristo Jesús, quien fue y siempre será superior a las autoridades religiosas que lo mataron, lo condenaron, lo calumniaron, y superior al imperio romano que lo mató. Pero lo demostró, porque el pecado, nuestros sucios pecados sí son el problema. No litigios políticos, no doctrinas de un extremo o de otro. El cristiano no debe caer en la trampa que nos están vendiendo, que es que los de este lado sí y los de allí no. La iglesia es superior al Estado porque representa a Cristo mismo. Estamos hablando de una carta escrita hace 2000 años en donde precisamente Claudio, el emperador Claudio, expulsó a los judíos porque eran problemáticos, porque tenían planes, le pareció al emperador que ellos tenían planes de gobierno, ellos querían derrocar a Roma y ese cristianismo para él estaba creciendo mucho. Tal vez sus asesores le dijeron y demás, y expulsaron a los judíos. Dentro de esos, claro, a los judíos cristianos también. Aparte, buena parte de los destinatarios de esta carta. Entonces, esa es la situación que se está dando en aquel entonces, pero cuando se escribe la carta, el emperador ya es Nerón, tiene 20 años Nerón para este entonces, y por ese tiempo manda a asesinar a su mamá, a Agripina, quien fue su tutora, la mujer de poder. Pero imagínense el nivel de impiedad. Su asesor fue Séneca, que pues para muchos es un hombre muy sabio. Sin embargo, a ese tipo de gente, el Espíritu Santo les dice: sométanse, sujétense, estén bajo el dominio de ellos, que Dios los puso ahí. Obedezcan, sean sumisos, porque el Señor lo decretó así. Unos 6 años después de esta, parece que después de escribirse esta carta, empieza una persecución feroz contra la iglesia, terrible. Ustedes habrán visto apartes, tendrán muchos datos al respecto. Pero el Señor dice: sométase toda persona a las autoridades. Versículos 1 y 2. Léalos conmigo de nuevo, por favor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Para nuestro contexto de hoy es: obedezcan la Constitución Política de 1991. Y así, a la policía y a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio del Interior, que es en lo que estamos, ¿no? Porque han orado por eso, ¿cierto? Obedezcan cada ley emitida por el Congreso de la República en Colombia.
Y estén sumisos, cristianos, hermanos, estén sumisos a la orden de las instituciones que nuestro buen Dios permitió en esta nación. Iglesia, pónganse bajo la autoridad que el Todopoderoso dio a este Estado, porque el Señor sabe lo que hace. El Señor Jesucristo tiene la autoridad absoluta en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo el Señor Jesús, Mateo 28:18. Medite por unos segundos, por favor, y medite toda la vida sobre esas palabras. Nuestro Señor recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. El Padre se la dio después de vencer el pecado y vencer al mundo y vencer a Satanás en la cruz. Todos y cada uno de ustedes. Fíjese en el versículo 1, dice toda persona. Y así han de enseñar aún al incrédulo, dándole testimonio, dándole ejemplo. Y así, por favor, enseñen a sus hijos y a sus amigos. ¿Qué? Que se sometan su conducta y cada decisión a las autoridades civiles. Su manera de vivir debe ir acorde a lo que la ley dice en su contexto civil, donde usted viva. Así estarán agradando a Dios. Esa es una manera de someterse al Creador. Juan el Bautista dijo: ninguna cosa puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Y si ellos gobiernan, es porque el Señor así lo quiso. Por eso, sabemos que cada presidente, senador, alcalde o dictador fue puesto allí por nuestro soberano Dios. Porque sí que es soberano el Señor. Y necesitamos aprender eso en todas las áreas de nuestra vida. Algunos de esos gobernantes a manera de juicio fueron puestos, otros por misericordia. Pero todo hombre y mujer en las altas esferas de la economía, de la industria, del comercio, cada uno de ellos fue puesto ahí por el Dios que adoramos, al que acabamos de cantarle estos himnos, el que nos redimió. Él estableció los poderes. No hay autoridades que no vengan de Él. Y el Señor las hace legítimas. Por eso, resistir a la autoridad es resistir a Dios mismo. La anarquía que es tan famosa entre los muchachos, espíritu rebelde, salir y echar piedra, hablar mal de la policía, odiarla y hacer grafitis en contra de ellos y seguir esa tendencia de... No está bien. Es pecado. Claro, este mandato no justifica la tiranía, pero nos quita la excusa de la rebeldía sistemática. Rebeldía que está en el corazón, es intrínseca. El ser humano es una criatura caída, pero el que está en Cristo va en proceso de santificación, que asumimos que ya fue salvo, ya nació de nuevo. El versículo 2 de Romanos 13 está diciendo no a la teología de la liberación, que gente que está en el poder defiende, y que la guerrilla que domina el nororiente de Colombia, un terreno vastísimo, se supone que defendía. El cura Camilo fundó esa guerrilla del ELN basado en la teología de la liberación, que no es otra cosa que procurar liberar al pueblo de la opresión, quitando la cruz de Cristo, sacando al Señor Jesús de ahí y poniendo un fusil como símbolo y como instrumento. Eso va en contra de la ley de Dios. Eso no es aceptado por el Señor.
Por más buenas intenciones que tengan, intelectuales que parezcan, por más que es verdad que el pueblo está siendo oprimido por el pecado de otros. No podemos desconocer eso. Hay multinacionales, hay dueños de bancos, hay políticos, tal vez no todos, pero que roban, que no dan oportunidad para que haya crecimiento empresarial, emprendimiento. Pero el Señor Jesucristo dijo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertar a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos. Pero no hablaba de una lucha guerrillera. Todo lo contrario, hablaba de que la iglesia es superior al Estado. Desde lo más profundo, porque el Señor Jesucristo en verdad siempre ha estado haciendo libres cada vez a más personas, pero libres del pecado propio, para que ese pecado no crezca y oprima a otros, y ciertamente libres también del pecado de otros. Claro que sí. ¿Y quién conforma el Estado sino la gente? La gente que el Señor Jesucristo está liberando a través del Evangelio con el paso del tiempo. A esa libertad se refiere el Señor. Y claro, esa opresión que trajo nuestro pecado y Satanás y el mundo, desde luego que influye en la política, en la economía, en todas las áreas. Pero el Evangelio es superior a cualquier doctrina política de hombres. No cabe aquí la idea de un caudillo tampoco, porque el Señor Jesucristo mismo es el Redentor, el Salvador, en todas las áreas del ser humano. Por eso es muy difícil poner la ilusión en un caudillo, que es el método que nos están vendiendo hoy, y no solo en nuestro país. Parece ser que en todo el mundo invierten millones y millones de pesos y de dólares en vender ideas extremistas. Si no eres negro, 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 es blanco, blanco, blanco. Y si no estás con nosotros, están contra nosotros. Y los otros son ignorantes. Y entonces eso genera excitación en la gente y miedo para controlar las masas. Por eso el caudillismo es tan peligroso y el nacionalismo. Hermanos amados, nosotros, los que pertenecemos a Cristo, no somos de izquierda, tampoco somos de derecha. Somos de arriba, somos del reino de Dios. La iglesia es superior al Estado, la iglesia es superior a cualquier postura de hombres, a no ser que alguien venga y quiera gobernar con el mismo evangelio, que fue lo que pretendieron los hermanos reformados, los puritanos en Europa. Polémico tal vez, pero en Daniel 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Amén. Eso no le da paz, eso no le da una tranquilidad. Mi Señor está a cargo. Es complejo de entender para nuestra mente limitada y llena de romanticismo y de vanidad. ¿Cómo es que a la iglesia se le dice que se someta a alguien como Nerón? Y el incrédulo se burlará de nosotros. Pero eso es un desconocimiento absoluto del Dios de la Biblia. Aún el impío es suyo para el día malo. Hay un debate histórico sobre si iglesia o Estado, si deben mezclarse, si deben ser opuestas. Y
lo que hoy nos queda claro es que la iglesia de Cristo Jesús es superior al Estado y a sus dirigentes. Y así como el diablo tiene que ir y hacer fila, Satanás tiene que ir y formarse delante de Dios. En términos militares, tiene que dar parte, tiene que formarse, dar cuentas. Todos los gobernantes también, y los multimillonarios, y los que sean, cualquier ser humano, tiene que dar cuentas delante del Señor Dios. Y el Señor le pondrá límite hasta donde Él quiera. El hermanito Charles Spurgeon decía, de todas maneras, que era de tontos decirle a la gente que no hablara de política y que no hablara de religión, porque debido a ese paradigma es que hay políticos muy corruptos gobernando y gente torciendo el evangelio para su beneficio propio. En este asunto es necesario, hermanos, creo yo, distinguir entre Estado, gobierno y régimen. Como decía un experto en política en Colombia, el doctor Álvaro Gómez, que lo asesinaron. Estado, decía él, Estado es la gente, toda la gente representada en sus instituciones. O sea, la Procuraduría te protege a ti, la policía, el Congreso, el Ministerio de Educación, te sirve a ti. Y eso es lo que dice el texto. Romanos 13 dice eso. Es servidor de Dios para tu bien. Eso es Estado. Otra cosa es gobierno. Porque es que la gente suele decir, no, es que el gobierno está mal, eso no sirve, entonces es una anarquía en el corazón y eso causa frialdad en el corazón e indiferencia, indolencia. Si a mi prójimo le está sucediendo algo allá en el Cauca o en el Catatumbo o en el Guaviare ahorita, pues a mí qué me importa, yo estoy bien, yo estoy aquí comodito. Eso es una indolencia impía, hermanos. El evangelio tiene que afectar lo social y la iglesia debe responder en la medida de este marco, ¿no? Nuestro principal objetivo es evangelizar, pero ese evangelio transforma las vidas precisamente. Entonces, Estado es eso. Gobierno es los empleados de ese Estado. Es un grupo de personas que el Estado contrató. No son reyesuelos. No son los exclusivos representantes de Dios en la tierra, ¿no? Son unos empleados. Y régimen es el poder detrás del poder, como la mano negra, como el misterio de la iniquidad, como el libro del hermano Ramiro, que amplía mucho la idea. De modo que necesitamos aprender más y mejor del amor al prójimo, incluso desde las pequeñas cosas. Demostrar que la iglesia es superior al Estado, pero en el barrio, en el trabajo. Ya que, por ejemplo, aún un vigilante es una autoridad delegada. ¿Usted la respeta? ¿O como es vigilante? Vigilante de cualquier edificio. El profesor en el aula es una autoridad delegada. ¿Usted lo respeta? Mire su corazón. El padre de familia en el hogar también lo es. Y así, piense en tantos ejemplos, porque el Señor tiene un orden, porque el universo tiene un orden, porque Él lo sustenta y Él puso este orden. Todo viene de ese modo por disposición divina. Es una estructura ordenada y establecida por Él para proteger la justicia, para exaltar su gloria, porque Dios es un Dios de orden, es un Dios de autoridad. Y
en esa soberanía, en ese control que tiene de la historia y de este pueblo nuestro, de esta realidad nuestra, la Constitución Política de Colombia de 1991 dice en su preámbulo: el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder, representado por sus delegatarios, invocando la protección de Dios, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política. Artículo primero. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. ¿Qué es esto? Sino alguna interpretación de principios del Evangelio. ¿Qué es eso sino la mano de Dios buscando proteger al débil? A todos. Alguien me va a decir, pero eso no se cumple, el papel aguanta todo. Pero está establecido. O sea, nos regimos por esta ley. La Constitución Política es la máxima autoridad en Colombia, la máxima. Nadie está por encima de ella, a nivel legal. A nivel real sabemos que solo Dios está por encima de ella, y lo está. Y Él fue el que permitió que, miren lo paradójico, unos obispos católicos formaron parte de esa constituyente del 91. Ay, el hermano Oscar Chávez, no, es la realidad. Ahí los puso Dios. Esto es providencia del Señor para su gloria y para nuestro bienestar. Podemos ahora vivir quieta y reposadamente, no como en otras épocas. Si alguien es curioso, lea el libro Jacaritama. Escribieron los hermanos de la Iglesia Alianza de Colombia. Recibían pedradas de los curas y la gente incitada por ellos. No hace mucho. Hace 50 años. Eso no es nada. Allá en el norte de Santander les daban piedra, les rompían la cabeza. Les hacían unas pilatunas terribles. Parece que hubo hasta un muerto. Pero la persecución era feroz. Hoy en la mayor parte del territorio no lo es. Y esto es para que vivamos para Cristo, como dice ahí el mismo contexto. Y si vivimos, para Él vivimos. Pero si morimos, para Él morimos. O sea que los hermanos hace 50, 60 años que se embarraron en el Evangelio que entró por Venezuela y también por Santa Marta, y misioneros que llegaron en varias épocas y sufrieron persecución en Colombia, para Él murieron, para Cristo murieron. Entonces no estamos diciendo que todo va a ser esplendor y flores y bienestar y gozo. Digo, bueno, gozo sí, pero digo, alegría temporal siempre no. Como tal vez sugieren los hermanos postmileniaristas, dicen que va a haber una idea, una época de la iglesia que va a florecer y vamos a estar, wow, en una condición ideal. ¿Incluye la política? No, no, hermanos. Por ahora estamos muy cómodos. ¿Lo político estorba o no lo espiritual? En ese momento tenemos libertad absoluta. Un experto, el doctor Alfredo Vega, nos dijo hace poquito, hace 8 días, ¿no? Dijo, la verdad es que este gobierno a mí no me gusta, pero llevo 25 años y yo he visto que esos 4 años no nos han perseguido. Ahí en el Ministerio del Interior no hay estorbo, no hay mayor problema. En otro gobierno que yo creía que lo contrario, sí. Providencias de Dios. La iglesia, hermanos, la iglesia es superior al Estado. Si a usted le parece un poco confusa esta idea, porque la realidad pareciera que no, la realidad muestra como que otra cosa,
le animo a que conozca más al Señor Dios, la historia y la providencia de Dios, el plan que el Señor tiene, es el plan que tiene. El Señor siempre gana. Satanás gobierna ese mundo. Y como si lo comparáramos con una jugada de ajedrez, con un tablero de ajedrez, Dios siempre sabe qué va a pasar al final y siempre gana, siempre va adelante, muchas jugadas adelante, siempre gana, porque Él es Dios y lo político está incluido en eso, lo económico. Hablando de lo económico, ¿qué tenemos? ¿En dónde nos puso el Señor? En una etapa, en un momento de la historia donde lo que hay es capitalismo y democracia. Eso es lo que hay. No es que sea perfecto, no es que ya sea el paraíso, pero es lo que hay. Es lo que la providencia divina estableció. Y sirve. Comparándolo con otras épocas de la humanidad, es valioso, es muy bueno. Obedecemos, pues, siempre que no vayan esas autoridades en contra de los mandamientos de Dios. Porque la iglesia es superior al Estado. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero Cristo Jesús, el Señor, es el juez del Estado. Porque también está implícito aquí en estos textos que todo gobernante que infrinja la ley de Dios y se vaya contra el inocente, pierde ese estatus legal de autoridad. Por eso dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad si no es de parte de Dios. De manera que no es que vamos a obedecer ciegamente a una autoridad en donde el director o un funcionario es corrupto. No, porque ahí ya perdió la autoridad que Dios le dio. Ahí está siendo un infiltrado. Ahí está estorbando, está sobrando. Está siendo desechado por su propia maldad. Entonces hay que distinguir entre instituciones y funcionarios corruptos que pertenecen a esa institución. Para eso, el poder vigila el poder, dijo algún erudito. Debemos desobedecer, hermanos, entonces desobedeceremos hasta el punto de perder la vida, la libertad o cualquier bien material cuando las autoridades superiores nos quieran obligar a abortar bebés, a matar niños en el vientre, a hacer daño al justo, a aceptar abominaciones, filosofías destructivas como las que ya se asoman y vienen unas peores. Y cuando nos prohíban evangelizar, también seremos rebeldes. No habrá condenación para nosotros. La condenación la sufrirán ellos, porque serán entonces enemigos de Dios. Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. (5:29). Voy a leer para ustedes desde el 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? En el nombre de Jesús. Y ahora, siguió diciendo el sumo sacerdote, una autoridad religiosa y para los judíos también ciertamente política. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra
por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Amén. De paso se ha dicho, el nombre testigos es realmente de nosotros, ¿no? Que aquella secta se lo apoderó, pero los testigos de Cristo somos nosotros. Estamos mirando, hermanos, cómo Romanos 13, que ya es parte de la carta en donde se da consejos prácticos a la iglesia, esos son mandamientos para la iglesia. La idea más importante ahí es que la iglesia es superior al Estado. A Billy Graham, consejero de 4 presidentes en Estados Unidos, por su perfil en su época, le propusieron, el Partido Republicano, algunos de los representantes allí le dijeron, había 2 senadores, le dijeron, no, pastor, usted tiene que ser el próximo presidente, vamos a organizar una campaña y tenemos todo y vamos a hacer, y le pintaron un cuadro. No, imagínese usted como presidente de la nación. Y Billy Graham dijo, no, yo no me voy a rebajar de estar sirviéndole a Dios para servirle a los hombres. La iglesia es superior al Estado, porque la iglesia debe ser luz, la iglesia debe denunciar, la iglesia debe dar ejemplo, la iglesia debe amar, la iglesia debe interceder por ellos. No superiores en el sentido de mirarlos por encima del hombro, de ninguna manera. Miremos entonces el versículo 3 y 4. Léalo conmigo, por favor. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Existe en la literatura de hoy un concepto internacionalmente aceptado que se llama, dentro del Estado de Derecho, el Estado tiene el monopolio de las armas, el monopolio legítimo de las armas. Y creemos en eso. Las armas debe manejarlas el Estado. El general Santander, después de la independencia, dijo, colombianos, las armas les dieron la libertad a ustedes. Pero las leyes, no, las armas les dieron independencia, corrijo, pero las leyes les darán la libertad. Para él, si esa frase es verdad, históricamente pues quedó así, ahí está en la Plaza de Bolívar, para él es más importante las leyes que se desprenden de la ley de Dios, el sentido común es ese, que las armas. Pero ahí están las armas, son necesarias, son necesarias. Por eso no hay que romantizar eso como la canción de John Lennon que decía, Imagine now, no country. Entonces, John Lennon está diciendo que imagínate un mundo sin armas, un mundo sin ejércitos, sin fronteras, pues sería un caos absoluto. Pero los hippies creían que era el paraíso. Los engañaron, o ellos mismos nos quisieron engañar. Se necesita un orden social, se necesitan armas para proteger al débil. Porque si tenemos un país en donde se nos crece, lamentablemente hay que aceptarlo. Colombia es un ejemplo, pero México es otro ejemplo. Hay un cartel que hace unos despliegues de 200 hombres en camionetas con fusiles largos y otras armas aquí, uniformados, con radioteléfonos, con dinero, con territorio, con rutas. Eso es una amenaza para el Estado. Un escritor que yo respeto decía hace años en un libro, la gran lección
que Colombia aprendió con Pablo Escobar, es que contra el Estado nadie puede. O eso es lo que deberíamos aprender. Y así debería ser, así debe ser. Nosotros debemos apoyar esa idea. No a los corruptos que están dentro del Estado ahí chupando, no. No al régimen, no. Sino la institución que Dios permitió. Entonces ahí pues, surgen demasiadas aristas, ¿no? Esto es muy largo de cortar, pero surge la pena de muerte. ¿Es legal o no? Una vez en la iglesia de Fontibón hicimos una encuesta, pasamos una votación y ganó la pena de muerte. Porque como dice un periodista por ahí, cada colombiano lleva un paraquito en el corazón. Si ese me incomoda, ese de allí me está haciendo algo, está consumiendo cosas, o ese de allí hizo tal pilatuna, hay que matarlo. Sí, matémoslo. Claro que estorba. Entonces, la pena de muerte es polémica en la historia. En Génesis, capítulo 9 y versículo 6, o sea, después de que aparece el pecado, y empieza a crecer, porque eso escala muy rápido el pecado. Eso no le deja todavía. Usted le deja coger ventaja al pecado, se lo traga. A menos que corra usted a los brazos del Señor rápido en arrepentimiento. Entonces estaba sucediendo eso con la humanidad y dice Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La pena capital, la pena de muerte, Dios la estableció para los homicidas inicialmente. Y ahí todavía no había aparecido la ley que Dios le dio a Moisés. Entonces, pues está esa polémica, ¿no? Dentro del Estado de Derecho hay países que se basan allí, lo hacen todavía, pero podría ser justo, ¿no? Digamos, unos delitos terribles de los que hemos escuchado, pero pavorosos, que ni vale la pena mencionar los detalles. Uno diría, sí, tal vez sí, esa persona, porque los expertos dicen, no, ese ya no cambia. La Biblia dice que sí, pueden hacer de nuevo. Pero también dice que ya el que no ha creído en Cristo ya está condenado. Es una polémica grande. Entonces podría servir. Como no ha servido la pena de muerte en Estados Unidos porque no ha disminuido la delincuencia y el pecado. Solamente el Evangelio puede hacer eso. Y la pena de muerte ha sido utilizada por algunos gobiernos en la historia para eliminar a sus enemigos. Les inventan cargos y los despachan. El gran problema sigue siendo el pecado, hermanos. Con esta política de allí o con la de allí o con cualquiera. Entonces, la gran y única solución es el Evangelio, es Cristo mismo, la persona de Jesús. No hay otra. El Señor mismo, Dios dice en Proverbios 24:6, con ingenio harás la guerra. ¿Y cómo así? Pero al fin, ¿qué? ¿Qué está diciendo este hermano? ¿Que matemos o no matemos gente? ¿Qué hacemos? ¿Queremos matar a alguien? Al malo. Un niño cuentan hace años, ¿no? En los entornos de la iglesia cuentan un niño que le preguntó al papá, papi, ¿y si matamos a todos los homosexuales? Y sí, a los malos, a todos los ladrones y a todos. ¿Quedaríamos solo nosotros? Y el papá le dijo, sí, quedaríamos solo los homicidas. Sería una buena solución. Con ingenio harás la guerra. Dios le estaba hablando al Estado, a las instituciones. La guerra contra el impío, la guerra contra el que secuestra, el que roba, el que viola, el que mata al inocente. La guerra para proteger al justo. Porque las guerras nacen en los corazones de los hombres, Santiago 4:1. No nacen en el corazón de Dios. La guerra nació en nuestro corazón. Así de malos somos, hermanos.
El pecado hace necesaria la fuerza de las armas contra el impío para proteger al que no se puede proteger. Mire ahí, por favor, Proverbios capítulo 7 y el versículo 22 para hablar de otro aspecto de la fuerza del Estado y de las armas exclusivamente en las manos del Estado. Al punto se marchó tras ella, Proverbios 7:22. Como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Es decir, la Biblia está haciendo una referencia, al Señor le parece natural, es propia. El necio debe ser llevado a las prisiones para ser castigado. ¿Mm? Y eso se sostiene con las armas, con las armas. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, dice el apóstol Pedro en su primera carta, en capítulo 2. Mire, la autoridad de Dios se manifiesta al mundo y la iglesia está en el mundo, está sembrada en el mundo. Si bien, como decía el hermanito J. Vernon McGee, somos ciudadanos del cielo, pero estamos aquí plantados en el mundo todavía, haciendo una función. Esto no es que a Dios se le olvidó y nos dejó aquí botados. Estamos cumpliendo una función de ser luz, de evangelizar, de incomodar, de estorbar el pecado, de exaltar la gloria de Dios a través de estas luchas que llevamos. Digo, si alguien de ustedes tuvo una lucha esta semana de pronto. Por medio de las autoridades civiles, que son ministros de Dios para tu bien, son siervos del Señor. Ay, pero es que son corruptos y es que no me gusta y es que, uy, esos y los cristianos votan por ese. Tranquilo, tranquila, no pasa nada, tranquilo. La función de estas autoridades es premiar el bien y castigar el mal. Por eso llevan la espada, símbolo de justicia pública. De ahí también se desprende el principio de no al paramilitarismo, no a la guerrilla, menos al paramilitarismo. De ninguna manera podemos apoyar esa idea. Ahora, yo no predicaría ese sermón en Calamargo Aviare, ¿no? Aquí soy valiente y me siento empoderado. Dejo por allá. Y en mesetas meta. Creo que no lo predicaría. El Estado, de todas maneras, hermanos, el Estado no salva. El Estado no es salvador. Su función no es predicar el Evangelio, porque eso es exclusivo de nosotros, de la iglesia. Imagínese el privilegio. Y mastique esa responsabilidad. Pero Dios utiliza el Estado para mantener el orden común. Sin un Estado fuerte, dijo Thomas Hobbes, sin un Estado fuerte, la vida sería solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Por eso cedemos libertad a cambio de seguridad. Y le cedemos esta libertad a un leviatán que impone un orden. Y todo esto de Dios, ya digo yo eso. Thomas Hobbes fue un francés filósofo, fundador del pensamiento político moderno. Los académicos lo citan mucho, ¿no? Él planteó el capitalismo y demás. Y Montesquieu, que parece que era creyente, yo no meto las manos a la candela por él, pero Montesquieu dijo al respecto que, dijo, para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder frene al poder. Hasta ahí la cita. Pero ya entendemos nosotros desde Romanos 13 que ese poder Dios lo dio. Y el poder absoluto lo tiene Dios para frenarlo. A frenarlo. Montesquieu fue quien planteó el modelo que hoy se sostiene en la mayoría de democracias.
la división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. O sea, al ejecutivo pertenece el presidente y sí, sus ministros. Al legislativo el Congreso y y al judicial, pues los jueces, los magistrados, las Cortes Supremas. No como pasó en un país, ese es el balance que Dios sostiene hoy y aprueba. No como sucedió en un país de otro, estaba lejos, que el presidente le dijo al fiscal, no señor, yo soy su jefe. No, señor presidente, no. En primero bachillerato le enseñan a uno que hay poder ejecutivo, legislativo y judicial. Usted no es el jefe del fiscal. El fiscal lo puede fiscalizar a usted. La iglesia es superior al Estado. No cada uno de nosotros como individuo, no. La iglesia de Cristo, la iglesia universal, es superior al Estado, porque Cristo lo es. Miremos entonces versículos 5 y 7. Léalos conmigo, por favor. Romanos 13, 5 y 6. 5, 6 y 7. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahí está nuestra respuesta a la pregunta inicial. Versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Nuestra respuesta es por conciencia y por amor. ¿Recuerdan? Hace un ratico preguntaba yo algo que se han preguntado muchos. ¿Obedecemos por amor o por temor? Bueno, tranquilo, si usted obedece, está haciéndolo por ambas cosas. Si usted obedece, su conciencia tiene temor de Dios y tiene amor por Dios. Sígalo haciendo, siga obedeciendo. Si no lo hace, arrepiéntase, por favor, y obedezca a las autoridades hasta en las cosas más pequeñas. Hasta en un semáforo que parece insignificante, peatonal. Bueno, guardando pues el contexto, ¿no? Las proporciones, de acuerdo a cada circunstancia. Obedecemos por miedo al castigo, pero también por causa de la conciencia. Mateo 22, 21, el Señor Jesús dijo, denle al César lo que es del César y a Dios denle lo que es de Dios. O sea, Cristo, nuestro Señor, apoya totalmente Romanos 13. Claro que sí, él mismo la inspiró. ¿Por qué? El punto más alto del Evangelio y de toda verdad humana y de la ley de Dios se cumple en el amor. El Señor Jesucristo llegó a la expresión de amor más alta posible y fue entregar su vida, su cuerpo, derramar su sangre por mugres pecadores como usted y como yo. Y el contexto de Romanos 13 habla de ello. Versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ama al prójimo, ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, está bien que tengas un amor por ti, pero a tu prójimo debes amarlo igual, igual. De manera limpia, santa. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Tito 3:1. De nuevo, la iglesia es superior al Estado y lo demuestra con el amor. El hermanito A.W. Pink dijo al respecto, toda autoridad viene de Dios, no viene de la popularidad o el consenso. Y Joel Vicky, un autor que recomiendo, contemporáneo, dice, la obediencia civil es un acto de adoración a Dios, es piedad práctica. Y Martin Lloyd Jones, ni anarquía ni estatismo. El cristiano es en el mundo, pero no del mundo. Y por eso puede ser mejor súbdito.
Por eso la iglesia es superior al Estado. No obedecemos a las autoridades superiores para ganar el favor de Dios, nosotros los cristianos, sino que ya tenemos el favor de Dios en Cristo y por eso obedecemos con naturalidad. Como digo yo, dijimos varios hermanos en la época del estallido social, yo no marcho, yo oro por mi país. Oraremos, pues, seguiremos orando, creyendo que Dios perdonará a esta nación, tendrá misericordia. La iglesia es superior al Estado porque conocemos a Dios y Él nos conoce. Nos hace luz al mundo y nos envía a amar y a anunciar el amor. Ese amor que el Señor Jesucristo demostró por nosotros cuando éramos impíos, igual que ellos. Los que de ellos son impíos, porque ciertamente el Señor tiene mucho pueblo allá también. Terminaré diciendo, hermanos, que recomiendo para usted, para su corazón, 3 aplicaciones. Por cuanto la iglesia es superior al Estado, en amor, necesariamente. Pues no hay que demostrarlo, pero primero, valore la iglesia. Valore la iglesia de Cristo, por favor. No la tenga en poco. Y estoy hablando de la iglesia universal, pero también estoy hablando de esta iglesia local, aquí. Estoy hablando del niño más, el niño que viene y se congrega más despreocupadito por ahí, hasta el adulto que usted crea que es el más importante, pasando por todos y cada uno de los miembros. Salude, ame, pregunte, escuche y sepa a qué institución pertenece usted, a la institución más relevante, más importante que hay en el planeta hoy, la iglesia de Cristo Jesús. Y Él regresará por su amada. Valore la iglesia. Primero. Segunda aplicación, haga caso, respete toda autoridad. Haga caso, ya, tranquilo. Si es injusto, tranquilo, ya el Señor se encargará. ¿Recuerdan? El capítulo anterior hablaba de que el Señor venga, el Señor es el que hace su venganza. No tomen venganza ustedes mismos, espere. Pero si es algo que compete, si es un delito, si ya es una cosa, ahí están otras autoridades. Si fue un policía el que me agredió, el que hizo, pues ahí está la Procuraduría, ahí está la Contraloría, ahí está la Personería, uy, muchas entidades, ahí está la Fiscalía. El poder, vigilando al poder. Y en tercer lugar, tranquilo, tranquila, hermano. El Señor reina. Esta exposición llega a usted gratuitamente por cortesía de la Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad pequeña de pecadores arrepentidos de vivir a nuestra manera y deseosos de aprender a vivir conforme al reino de Dios. Nos esforzamos en el estudio, enseñanza y vivencia del Evangelio con la mayor fidelidad posible, no confiando en nuestras fuerzas, sino confiando y suplicando a Dios que nos conceda el poder de su gracia para lograrlo. Estamos ubicados en la diagonal 73G, número 78I 64, Bosa Manzanares, Bogotá, Colombia, cerca al humedal Ibanica.